buenas tardes. Erling Ugalde Pérez del programa educativo Vivamos la Guanacastequidad les saluda y les da la más cordial bienvenida. Les acompañaré durante el desarrollo de esta actividad. A continuación, nos permitimos compartirles la agenda para esta sesión de trabajo. En la misma tendremos el saludo y bienvenida, las palabras de la jefatura del Departamento de Asesoría Pedagógica, Olga Cristina Badilla Huertas, el asesoramiento como tal y la participación del programa educativo Vivamos la Guanacastequidad y el cierre de la sesión de trabajo. En un momento vamos a tener con nosotros a la jefatura del Departamento de Asesoría Pedagógica, la máster Olga Cristina Badilla Huertas. Antes de continuar, me permito recordarles que vamos a contar con el chat habilitado para todas sus consultas y comentarios. Pueden utilizarlo cuando así lo deseen y estaremos muy pendientes para contestar a todas sus inquietudes. Traigo una frase para compartir con ustedes el día de hoy. Descubrí que podía decir las cosas con color y formas, cosas que no podía decir de otra manera porque no encontraba las palabras. Esta es una frase de Georgina Ockefeldt. Durante el desarrollo de la actividad, vamos a compartir los formularios para la asistencia y evaluación de esta jornada de trabajo. Ustedes saben que para nosotros es sumamente importante sistematizar todas las acciones que llevamos a cabo y retroalimentarnos a través de la evaluación que ustedes nos generan. De antemano agradecemos la participación activa de todos y cada uno de ustedes. En un momento vamos a tener las palabras de la jefa del departamento. Vamos a hacer una pequeña variante con la agenda de esta sesión de trabajo, por cuanto la compañera Olga Cristina Badilla Huerta se encuentra resolviendo una situación. En breve la tendremos con nosotros. A continuación, vamos a proceder con la máster Nayiba López Céspedes, asesora de artes plásticas, quien tendrá a su cargo el asesoramiento, la ruta de la educación desde el desarrollo de competencias y planeamiento didáctico para el curso lectivo 2023 desde la asignatura de artes plásticas. Con ustedes, Nayiba. Muy buenas tardes, compañeros. Es un gusto para mí el estar aquí con ustedes hoy, poder hablar un poco sobre lo que viene de los nuevos lineamientos. Este curso lectivo se rige por varios documentos que es de importancia que ustedes los conozcan. Es de lectura obligatoria para todos porque debemos tener conocimientos y estar informados. Tenemos la circular de VM AC-CIR-0003-02-23 de las disposiciones y lineamientos generales para este curso lectivo 2023. Las orientaciones generales y las guías para el desarrollo de competencias, una para primer y segundo ciclo y unos para tercer ciclo y educación diversificada. ¿Qué vamos a encontrar en ella? Bueno, sugerencias de estrategias integrales que pueden enriquecer la mediación pedagógica, de manera que ustedes puedan vincular dichas estrategias con las particularidades de la asignatura de artes plásticas, con el programa de estudio, con el planeamiento didáctico, las características de los estudiantes y así como el contexto y el ambiente educativo. En este momento nos vamos a permitir ofrecerles las palabras de Olga Cristina Badilla Huertas, jefa del Departamento de Asesoría Pedagógica. Muy buenas tardes, queridos compañeros. Definitivamente en este proceso de la ruta de la educación, este insumo que se está realizando desde la Dirección Regional, específicamente desde el Departamento de Asesorías Pedagógicas en forma colaborativa, el mismo como un insumo que podemos contemplar y analizarlo en el tiempo que cada uno de nosotros, desde nuestras posibilidades, podamos repasar, contemplar y a la vez, pues, diagnosticar cada uno de estos pasos como unos lineamientos que nos permiten, pues, fortalecer las acciones de manera didáctica, de manera fuerte, permanente. Gracias a cada uno de ustedes por las acciones que realizan.
Gracias por hacer valer en el aula este proceso integral de la persona estudiante. Este es un insumo, vuelvo nuevamente, que de forma colaborativa podemos contemplar cada uno de nosotros en otro momento, en otro instante, para que desde las artes plásticas, en este caso, ¿verdad? Colaborativamente se está presentando con el compañero Edwin, con la compañera Erling, insumos que nos permiten, ¿verdad?, marcar esta ruta. Una ruta que definitivamente nos va a ir fortaleciendo como seres humanos a lo largo de este caminar. Gracias, gracias infinitas a ustedes por permitirnos ser partícipes de estas acciones. Dios y María Santísima les siga bendiciendo hoy y siempre. Gracias. Muchas gracias, Olga Cristina Badilla Huertas, por esas palabras de motivación que nos ha ofrecido. De esta manera retomamos la jornada de trabajo con Nayiba López Esteves. Adelante, compañera. Disculpen los inconvenientes, sin embargo, recordemos que es un evento en vivo y pues todas estas cosas suelen suceder. Continuamos, compañeros. Para hablar de la evaluación diagnóstica, se debe tener claro que es un proceso valorativo que hemos realizado todos los años para tener un punto de partida y así poder planificar el trabajo a realizar, donde ustedes aplican técnicas e instrumentos con el propósito de recopilar información respecto del conocimiento, estilos de aprendizajes, habilidades, intereses y actitudes, entre otras, para así conocer un poco más de la persona estudiante. Esta evaluación es una primera aproximación que van a tener ustedes real con el estudiante, que les va a permitir los aspectos que requieren cambios para mejorar, los que deben estimularse y motivar mediante las estrategias pertinentes consideradas en el planeamiento didáctico. Como ya es de su conocimiento, el curso lectivo se divide en 2 periodos, por lo cual, compañeros y compañeras docentes, ustedes deben entregar 3 planeamientos durante el año, ya que la periodicidad de estos en la materia de artes plásticas es trimestral, tanto para primaria como para secundaria. Este planeamiento didáctico se entrega por medio digital o impreso en tiempo y forma. ¿A quién debo entregar este planeamiento didáctico? Bueno, a la administración del centro educativo o a quien se le designe recoger este planeamiento. Es muy importante, compañeros, que tengan presente que deben usar, portar y tener disponible el planeamiento didáctico, ya sea digital, repito, o impreso, para facilitarlo a las autoridades del MEP que lo requieran. Esto con la finalidad de que se le pueda brindar la asesoría técnica curricular correspondiente. En cuanto a las orientaciones para nuestra asignatura, en primer y segundo ciclo, y en educación diversificada y tercer ciclo, se trabaja con el programa de estudio vigente completo. La mediación pedagógica con la que se desarrolla el programa de estudio debe orientarse en las siguientes competencias. Competencias para una ciudadanía responsable, la competencia para la vida y competencias para la implementabilidad. En este curso lectivo estamos trabajando una ruta educativa que busca el desarrollo de estas competencias. Estas competencias procuran fortalecimiento de una ciudadanía basada en valores, actitudes, prácticas y destrezas, responsabilidad solidaria y social. El desarrollo de las competencias es un tema para la formación de la vida humana, para el bienestar de toda la población. Fomentan a la persona que pueda comprender mejor su entorno. En cuanto a primero y segundo ciclo, recordémonos que es primordial buscar elementos para propiciar y estimular en las personas estudiantes la imagen y la creatividad,
para que se pueda expresar libremente la persona estudiante, tenemos que vemos la espiral del pensamiento creativo. Es esencial utilizar los modelos de Reisny y Pearson propuestos en el Fundamentos del Programa de Artes Plásticas de primer y segundo ciclo. Aquí podemos observar las etapas de la espiral del pensamiento creativo, que son imaginar, crear, jugar, compartir y valorar, las cuales ustedes ya conocen, las han trabajado cuando redactan las estrategias de mediación y cuando las ponen en su planeamiento y lo ejecutan en la mediación pedagógica de la lección. Acordemos que la educación artística es un método de enseñanza que desarrolla capacidades y actitudes, potencian habilidades y destrezas. Este es un medio de interacción, comunicación, expresión de sentimientos y emociones que permitan a la formación integral en todas las comunidades educativas. Entonces, debemos de tener claro que a la hora que vamos a implementar las etapas, deben estar incluida la imaginación, crear, jugar y compartir y valorar en el planeamiento. Respecto a secundaria, tenemos en el programa de artes plásticas de tercer ciclo y educación diversificada, propone tomar en cuenta las preguntas esenciales. La difusión de los contenidos deben hacerse de manera que se induzcan a la discusión de los temas. Compañeros, recordemos una vez más que la mediación pedagógica se inicia plantando la pregunta esencial. ¿Para qué? Para que motive la generación de ideas, para generar conversación, llevando a la persona estudiante a la participación. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la plantilla del planeamiento que ustedes realizan, constituyen en el mecanismo mediante el cual se articulan los conocimientos pedagógicos. Y entonces, la plantilla de planeamiento se divide en tres partes. La parte número 1, que pueden ver ahí visualizada, es la parte administrativa, donde se debe redactar el nombre de la dirección regional, nombre de los centros educativos, nombre del docente, nombre de la asignatura, el nivel, año y la periodicidad. Aquí es muy importante tomar en cuenta que en nuestra asignatura muchos no trabajamos en una sola institución, sino que estamos en diferentes instituciones. Entonces, compañeros, cada vez que vamos a realizar el planeamiento, estemos seguros que donde dice centro educativo, estamos poniendo el nombre del centro educativo donde estamos en ese momento impartiendo las lecciones. La segunda parte es las competencias. Este año se agrega ese nuevo apartado, más que corresponde a las competencias, se debe marcar con una X la competencia a desarrollar según el mes. Recordemos que en febrero, marzo y abril se estaría trabajando la competencia para la ciudadanía responsable y solidaria. Hablemos que en el mes de mayo, junio, julio y agosto se estaría trabajando la competencia para la vida. Y entonces nos queda septiembre, octubre y noviembre para trabajar la competencia para el empleo digno. La tercera parte es en la que podemos estar visualizando en este momento. Se divide en tres columnas. Compañeros, aprendizajes esperados, estrategias de mediación y indicadores. Ustedes como docentes responden diseñar o redactar las estrategias de mediación y los indicadores, porque los aprendizajes esperados, eso los toman o los transcriben del programa de estudio. Tenemos que ver también que a la hora de que vamos a trabajar la segunda columna, que es la que se trabaja como las estrategias de mediación, debemos de tomar en cuenta la contextualización,
o sea, la guanacastequidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tipografía de color verde. También tenemos que ver a la hora de implementar las estrategias de mediación, tener en cuenta que en la segunda columna y tener en cuenta después de eso el DUA, lo cual implica reconocer que las personas estudiantes aprenden cuando están motivadas y se han considerado sus intereses y diversas características. Esto se promueve cuando se diseñan las acciones educativas. Se consideran los intereses y las diversas características del estudiantado. Por consiguiente, que quede claro, por consiguiente, en los aprendizajes por lograr se deben aplicar múltiples formas de representación, ya sea visual, auditivo o sensorial. Todo lo anterior, compañeros, nos permite, ¿qué nos permite? Bueno, nos permite que la persona estudiante sea capaz de autorregular su aprendizaje y tomar decisiones. Acordémonos que el DUA se aplica para toda la población estudiantil. También tenemos que involucrar aquí en las estrategias de mediación a los estudiantes con alto potencial. No se debe realizar un planeamiento exclusivo. Las estrategias de mediación que se planifiquen para esta población deben de incluirse en el planeamiento didáctico de todo el grupo. Se debe implicar el desarrollo de procesos cognitivos complejos con el propósito de potenciar al máximo las capacidades y habilidades de esta población. Una vez definidos los aprendizajes esperados que domina la persona estudiante, se procede a plantear la estrategia de flexibilización curricular que más se ajuste, para así permitirle ampliar y profundizar aprendizajes esperados a la población. Ustedes pueden utilizar diversos insumos para plantearlos. Por ejemplo, pueden poner fuentes biográficas, digitales, videos, dibujos, pinturas, imágenes, canciones, caricaturas, historietas, entre otras. Recuerde que ninguno de estos apoyos puede ni deben sustituir la mediación pedagógica pertinente. En cuanto al programa, bueno, en cuanto a la P, la programación educativa individual, que también debe ir inmersa en las estrategias de mediación. De igual manera, no se debe de elaborar ningún documento adicional. Se debe señalar los ajustes en otro color, en negrita o con algún símbolo. Previo a realizar la PEI, se debe considerar la naturaleza de la asignatura. Y respecto a la tercera columna, que habla de los indicadores, que debe ser redactada tomando en cuenta las tres componentes que son la acción, el contenido y la condición. Muy importante la reflexión de las personas docentes, lo que ustedes vayan a incluir ahí. Deben de poner cómo funcionó, qué no les funcionó y qué pueden mejorar. En la parte de observaciones, el espacio designado para que la persona docente realice los apuntes que considera y así como aprendizajes esperados que quedaron pendientes o deben tomar, ya que recordamos que nosotros trabajamos 2 lecciones y entonces muchas veces no podemos concluir con el planeamiento que llevamos. Entonces, que quede plasmado ahí en la parte de observación. Componentes de la evaluación. Tenemos que la evaluación debe de percibirse como un proceso de aprendizaje en donde la persona estudiante adquiere conocimientos y desarrolla habilidades y competencias. Bueno, para primer ciclo, tenemos que los componentes de la evaluación están distribuidos de tal manera: trabajo cotidiano vale un 65%, tareas un 10%, pruebas un 15%, asistencia un 10%. Eso es para el primer ciclo. Para el segundo ciclo, trabajo cotidiano 55%, tareas 10%, las pruebas un 25% y la asistencia un 10%. Secundaria. Al igual que en primaria, para secundaria también hay un documento de orientación pedagógica
que ustedes deben conocer y la información específica para artes plásticas se encuentra en la página 114. Compañeros, en la mediación pedagógica se incluye todas las actividades, métodos, técnicas intencionadas que la persona docente realice en el contexto educativo para promover y acompañar el aprendizaje esperado, enfatizando el desarrollo de la comprensión, la autoconocimiento y la producción y la expresión artística. Aquí también, igual que en primaria, debes de incluir el DUA, la PEIN, también se debe incluir el alto potencial y por supuesto la contextualización. Debe proporcionar acciones también que potencien la expresión de los sentimientos, esa emoción, promover experiencias para la construcción de una imagen real y positiva del estudiante o de la población estudiantil. Proporcionar la convivencia, la expresión y el conocimiento, aprecio por los momentos significativos de la cultura, el contexto y la historia local, regional y nacional. Tenemos que, a los estudiantes debemos de trabajarlos de manera que ellos puedan tener una autonomía, que sean capaces de desarrollar sus trabajos, sus tareas, sin necesidad que usted ahí como docente esté a la par de ellos. Cuando hablamos del planeamiento, se trabaja igual que en primaria, el programa utilizando el programa de estudio vigente. Acordemos que también es trimestral, que tenemos que entregar los programas, los planeamientos por medio digitales o impresos a tiempo y forma. Las lecciones deben de ser atractivas, lúdicas, motivadoras para los estudiantes. Partir siempre de las fortalezas, de lo que las personas estudiantes ya saben. Recursos tecnológicos que puedan disponer dentro y fuera del centro educativo. Que a la hora de planear, se planee tomando en cuenta también que el estudiante puede tener eso, los recursos tecnológicos, ya sea adentro, sea afuera, pero acordémonos que vamos evolucionando, que la tecnología está de punta y que tenemos que también ofrecérsela a la persona estudiante en este momento. Plantilla general 2023, aquí pueden observarla, que vimos anteriormente con el ejemplo de primaria. Esta la utilizan en la mayoría de asignaturas y para su elaboración se aplica todos los aspectos indicados anteriormente cuando presentamos la plantilla con el ejemplo de primaria. Aquí la pueden observar, lo que visualizan es la misma plantilla, aprendizajes esperados, estrategias de mediación, indicadores, porque la plantilla se utiliza igual para primaria que para secundaria. Igual tienen que en los aprendizajes esperados, en las estrategias de mediación y los indicadores, utilizar todas las recomendaciones que, bueno, que hemos estado dando en el transcurso de esta exposición. Igual, reflexiones de la persona docente, qué funcionó, qué no funcionó, qué puedo mejorar.
Igual tienen el aspecto de observaciones. Compañeros, repito, es muy importante que ustedes en la parte de observaciones introduzcan ahí todo lo que se les puede ir presentando en el transcurso cuando vayan a poner en práctica este planeamiento, que si por X cosa hoy nos impartió la lección, entonces que ahí quede el por qué no se impartió, porque esto nos ayuda, uno, para llevar nosotros el control de cómo vamos, y otro es por si algún momento alguien llega y les pide planeamiento y les pregunta el por qué, o sea, no han avanzado, entonces ahí está, en observaciones, ahí está reflejado. Igual, para secundaria la evaluación, tenemos que en cuanto a la evaluación, es un proceso continuo, permanente e integral, tanto para primaria como para secundaria. Muy importante, se acatan los acuerdos emitidos por las autoridades superiores en materia de evaluación de los aprendizajes. También aquí diseñan los instrumentos para la recolección de información sobre los procesos de aprendizaje de la persona estudiante, ya sea escalas de desempeño, rúbricas, lista de cotejo, entre otros. Usted como docente, usted es el que escoge qué proceso va a tomar o qué escala va a hacer a la hora de implementar la evaluación. Los componentes de la evaluación en secundaria, en tercer ciclo tenemos que el trabajo cotidiano vale 50%, las tareas 10%, los proyectos 30%, asistencia 10%. En educación diversificada, el trabajo cotidiano vale 35%, las tareas 10%, los proyectos 35%, las asistencias 10%. Bueno, compañeros, todo esto que acabamos de hablar, todo es parte de la ruta de la educación. No es nada nuevo, todos ya lo hemos trabajado. Sabemos que todo inicio de año trae expectativas, que todo inicio de año esperamos qué nos van a ofrecer o qué nos van a decir o cómo vamos a planear o si vamos a tener planeamientos, nos van a proporcionar planeamientos. Pero en realidad, ustedes como docentes son los dueños, los que saben, porque son los que tienen a los estudiantes, son los que los conocen. Entonces, solo ustedes pueden realizar estos planeamientos. Estamos aquí para servirles en lo que necesite. Recordemos que me pueden localizar cuando quieran, como quieran, ya sea por teléfono, ya sea por correo, ya sea por Teams, que yo estoy a sus órdenes. Ahora los dejo con la compañera Erling, pero antes de irme me gustaría terminar con una frase que me encanta y que cala mucho, que dice: el arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es. Paul Klee. Muchas gracias, compañera, por todo ese cúmulo de información que nos ha brindado durante esta sesión de trabajo. De verdad que, según nos dice Paulo Freire, enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear la posibilidad para su propia construcción. Todos los días tenemos en nuestras manos
estudiantes ávidos de aprender, ávidos de desarrollar sus destrezas. Y qué mejor que ustedes, el mejor equipo de docentes de artes plásticas de la provincia, para cumplir con esa misión. A continuación, pues me voy a permitir acompañarles también con una breve reseña del programa educativo Vivamos la Guanacastequidad. Ustedes pues ya saben que tenemos ya rato con la implementación del programa y pues este año ya son 18 años fortaleciendo la cultura e identidad guanacastecas en el marco de la diversidad y los valores costarricenses. Recordemos que tenemos algo muy importante en el marco de la regionalidad y es nuestro programa educativo que se viene implementando desde el 2005 hasta la fecha, ¿verdad? Y que esperamos pues nos acompañe durante el resto del existir de la educación costarricense. Vamos a recordar también que este programa debe ser reconocido y considerado como una herramienta pedagógica, entonces, y metodológica. Entonces, no nos vamos a deshacer de esa idea de el programa educativo como meras celebraciones, ¿verdad? Entonces vamos a entender que para el desarrollo de la ruta de educación y de los programas de estudio, esto no va a implicar en ningún momento agregar un nuevo contenido al planeamiento didáctico. Es simple y sencillamente ajustar el planeamiento que ya de por sí como docentes pues tenemos que elaborar y pues que es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios que elaboran en la provincia de Guanacaste. Y esto tiene su sustento en 2 decretos. En el decreto 33.000-MEP, que es el de Guanacastequidad, y el decreto 35.513-MEP, que es el de regionalización. En su capítulo tercero, artículos 15 y 16, nos da indicaciones claras al respecto. ¿Qué vamos a considerar para implementar el programa educativo Vivamos la Guanacastequidad? Bueno, lo primero que como docente debo sentarme a considerar es el entorno inmediato, el centro educativo donde yo estoy impartiendo mis lecciones. Después de eso, voy a considerar las características de mis estudiantes. Ya todos sabemos que existen diversidad de características en el estudiantado de mi grupo. Y entonces eso también lo tengo que considerar a la hora de realizar mi planeamiento didáctico. Las necesidades que existan en el centro educativo, en la comunidad, en los mismos estudiantes o hasta en los profesores también deben ser consideradas en ese planeamiento. Y por último, vamos a considerar los recursos con los que contamos, ¿verdad? Para realizar nuestra mediación pedagógica, ¿verdad? Y por supuesto, las particularidades de cada asignatura, ¿verdad? Como es en este caso, artes plásticas, ¿verdad? Por supuesto. Y ustedes tienen 1001 posibilidad de contextualizar y de guanacastequizar. La implementación del programa, como ya la compañera Nayiba, se va a evidenciar dentro de su planeamiento didáctico en color verde, ¿verdad? Considerando todas esas cosas de las que hemos hablado anteriormente, yo voy a hacer mi planeamiento de artes plásticas enfocado en transmitir y que los estudiantes se sientan parte de ese planeamiento. A veces lo que sucede es que nos enfocamos en que el planeamiento quede muy bonito en el papel, y más allá de quedar bonito en el papel, debe realmente dejar huella en nuestros estudiantes y debe ser accesible y trabajable para nuestros estudiantes. Debe ser realista, no podemos plantear acciones que no vamos a lograr. Desde ahí empezamos con una adecuada contextualización. Y para ello vamos a tener que tomar en cuenta los aprendizajes y los momentos de la clase que así lo permitan. Es decir, tengo que guanacastequizar absolutamente todos mis planeamientos de artes plásticas. Bueno, eso va a depender de las condiciones que existan para ello. No todos los contenidos ni los objetivos son sujetos de contextualización. Hay algunos que por sus particularidades
no posibilitan esa guanacastequización. Entonces, no vamos a andar inventando pues cosas que no podemos resolver, para que quede pues por ahí clara esa parte. Orgullosos de ser guanacastecos. Bueno, ese es el lema del programa educativo Vivamos la Guanacastequidad. Entonces, ¿y por qué se los estoy trayendo por acá? Bueno, porque como ustedes son especialistas en el desarrollo de la pedagogía y además tienen todas esas habilidades para trabajar pintura, diferentes recursos, murales. Entonces les dejo el lema por ahí porque pues como lineamiento regional y provincial tenemos que en todos los centros educativos debe estar el lema orgullosos de ser guanacastecos. Y qué mejores emisores que ustedes, que son los creadores de muchos de esos artes que encontramos en los centros educativos para pegarles una retocadita y ponerlos bonitos. Ajá. En cuanto a la contextualización de efemérides, bueno, vamos a recordar que ya dijimos que el programa no son solo efemérides y celebraciones, que es más allá de eso una puesta en práctica pedagógica, ¿verdad? Pero que las efemérides, por supuesto, forman parte de eso y que hay algunas que según el calendario escolar, perdón, se pueden guanacastequizar. Algunas de esas fechas son históricas y se pueden considerar importantes en el contexto de la institución educativa, ¿verdad? Como pilar de la comunidad, que esto nos lo dice la ruta educativa, ¿verdad? Que el centro educativo debe posicionarse, debe venderse como un pilar de la comunidad. Y bueno, y ustedes también ahí son los indicados para, pues, posibilitar todos esos espacios bonitos en la celebración y conmemoración de efemérides, ¿verdad? A través del arte, la expresión y muchas otras cosas que ustedes saben hacer también. Desarrollar actividades de mediación pedagógica de interés provincial. Bueno, ustedes, como les decía, tienen en sus manos todo el desarrollo de esas habilidades de los estudiantes, pero también es importante que dentro de sus posibilidades procuren trabajar con sus estudiantes situaciones ambientales de la provincia, como la escasez de agua, enfermedades comunes, empleo, violencia doméstica, situación económica, el mismo abordaje que hemos hecho post pandemia del COVID-19, ¿verdad? O sea, la pandemia podríamos decir que nos dejó muchísimas situaciones por resolver, ¿verdad? Y es lo que estamos viviendo hoy. También aprovechando la riqueza cultural, geográfica, ecológica y arquitectónica, así como la histórica, de sus comunidades, ¿verdad? De lo cercano a lo lejano. Es por eso que ahí les coloqué un pequeño mapita, ¿verdad? Y un muñequito haciendo ese llamado a aprovechar todas las bellezas y riquezas que tiene nuestra provincia. Y también decidí colocarles este aspecto de los espacios informativos porque yo sé que a muchos de ustedes les han pedido colaboración para hacer lo que llamábamos antes el Rincón de Guanacastequidad. Sin embargo, hemos querido sustituir los rincones de Guanacastequidad por espacios informativos e ilustrativos. Y eso puede ser desde un mural hasta una serie de libros, objetos, productos creativos que ustedes elaboren con sus estudiantes y que ilustren la cultura, costumbres y tradiciones de nuestra provincia, pero que sea funcional. Si yo voy a tener una serie de objetos por ahí para nada más decoración, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Que sean utilizables y sostenibles en el tiempo para la mediación pedagógica. Bueno, de esta manera, y si no tenemos preguntas, agradecemos a todos y todas la atención brindada durante esta sesión de trabajo. Les recordamos que el chat se encuentra abierto por si tienen alguna consulta o algún comentario. Para nosotros ha sido un gusto enorme compartir con ustedes esta información y pues recordarles que estamos siempre dispuestos a colaborarles
en las necesidades que puedan tener dentro de la parte pedagógica, ¿verdad? Y atenderemos sus consultas de manera puntual, lo más rápido que podamos, porque en realidad recordemos que según la política educativa, el estudiante es el centro del proceso educativo y pues como tal debemos hacer valer ese derecho, ¿verdad? Voy en este momento a compartirles el link para la evaluación. Recuerden que, como les indiqué al inicio de la jornada de trabajo, para nosotros es súper importante poder sistematizar los datos de asistencia y evaluación. Entonces, les vamos a agradecer puntualmente colaborarnos completando el formulario de la asistencia y de la evaluación a esta jornada de trabajo. Que tengan todos y todos muy buena tarde y que Dios les acompañe.